todo empezó con una guerra sucia contra los Pujol sin control judicial, porque se extrajeron datos bancarios, dicen las defensas, de la banca privada andorrana. Una causa que se investiga en Andorra y en la que está imputado, entre otros, el expresidente Mariano Rajoy. Hoy está siendo investigado por delitos que pueden ser castigados con hasta 13 años de cárcel. No lo hace la justicia española. ¿Para qué? Lo hace una jueza en Andorra. En la redacción del diario.es estamos sorprendidos porque no hay mucho revuelo con este asunto. Algunos de los principales periódicos ni siquiera lo han destacado en sus portadas. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, porque además todo nace de la llamada Brigada Política, un grupo secreto de la policía desvelado por el diario.es en 2014. Así reaccionaba a aquella noticia el ministro Fernández Díaz. Pues un periodista freelance, porque yo tengo la información, ha hecho esa información y algunos medios, entre ellos el que he citado antes, y usted ha citado también, han comprado esa información. Y yo no estoy aquí para dar publicidad, como comprenderá, y notoriedad, y creo que señoría tampoco a determinadas informaciones, porque estamos aquí para hablar de cosas serias. Otra cosa es que a ustedes, pues en fin, estén en la obsesión en la que están y vean persecuciones incluso en sueños. Pero yo, mire, eso es más propio del psiquiatra que del ministro del Interior. Con el tiempo se ha demostrado que aquello era cierto. Fernández Díaz está imputado en España y ahora también en Andorra por la existencia de un sistema parapolicial con el que el gobierno de Rajoy investigaba sin autorización judicial a sus enemigos políticos del momento, con Villarejo de por medio. Lo único que me fío de ahí es del secretario de Estado, sobre todo para contarle los datos de Andorra, que es una línea de investigación que machaca a todos estos independentistas, porque son 12.000 cuentas, de las cuales hay 4.000 empresarios catalanes, ¿eh? Vamos a contar todo este lío paso a paso. Oriol Soler, compañero del diario.es en Cataluña, hola. Muy buenas, Juanlu, ¿qué tal? Hay una fecha clave para la imputación de Mariano Rajoy y es enero de 2015. Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se van a Andorra. ¿Para qué? Pues oficialmente el viaje sirvió para cerrar un acuerdo bilateral para evitar la doble imposición fiscal a empresarios andorranos que trabajaban en España, y fue muy relevante porque fue la primera que un jefe del Ejecutivo español realizaba al Principado en toda la democracia. Lo que pasa aquí es que los denunciantes del caso sospechan que esta visita fue la guinda política, en este caso, a todas unas operaciones policiales que se habían hecho ya meses antes en Andorra. ¿Y qué operaciones eran esas? Lo que sospechan, ¿no?, y tendrán que probar los denunciantes, es que meses antes de esa visita, varios policías muy ligados a la cúpula del Ministerio del Interior de la época habían llevado a cabo una serie de coacciones, presiones, chantajes a banqueros andorranos de la banca BPA, entre ellos uno de los denunciantes, que es Higini Cierco, para que los banqueros dieran datos bancarios de la familia Pujol y de otros políticos independentistas catalanes como Artur Mas y Oriol Junqueras. Estos dos últimos, cabe recordarlo, pues a diferencia de Pujol, nunca tuvieron ninguna cuenta ni ningún dinero en el Principado. Claro, esa información, Uri, es una cuenta ni ningún... Tú no puedes solicitar los datos bancarios ni aunque seas la policía a un banco si no tienes autorización judicial. Claro, y el problema aquí es cómo se hizo o el precio con el que amenazaban, ¿no?, según los denunciantes, a los banqueros, que era directamente la caída del banco andorrano BPA, que terminó sucediendo 2 meses después de la visita de Rajoy a Andorra, después de que la autoridad financiera norteamericana advirtiera de que era una entidad relacionada con el blanqueo de capitales internacional. Ese es el hilo que trazan los denunciantes. Claro, eso se tendrá que probar en esa investigación abierta en Andorra. Ese grupo de policías que envía el Ministerio del Interior a Andorra a presionar, les conocemos como la Brigada Política. Explícanos qué es eso, Uri.
Pues la Brigada Política, cuya existencia, por cierto, reveló nuestro compañero del diario Pedro Águeda ya en 2014, pues básicamente es un grupo de policías que anidaron en el Ministerio del Interior bajo la primera legislatura del gobierno de Rajoy para atacar a los rivales políticos del PP. Pues primero fueron a por los independentistas, ¿no? Como recordaréis con el episodio de la cuenta suiza, que resultó ser falsa, del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y luego a por otros enemigos del PP, como fue Podemos, con el famoso también informe PISA, ¿no? Que era básicamente pues, un corta y pega de informaciones no autentificadas, en palabras, ¿no? Como lo definió la Fiscalía. Claro, si usted lo que me pide es que disuelva una unidad que no existe, comprenderá que es muy difícil el diálogo y yo no me voy a reiterar porque eso es lo que hay. Y yo he pedido información de que esa unidad no existe, yo creo a la policía más que usted. Entre otras cosas porque la policía me aporta pruebas y usted no me aporta ninguna, más que una información publicada en un periódico. ¿Y qué papel tuvieron el ministro Fernández Díaz o Mariano Rajoy en la coordinación de esa brigada política? Pues de momento eso es algo que está investigando la Audiencia Nacional en el caso de Kitchen, que fue la operación para borrar pruebas de la corrupción del PP en la que está procesada el exministro Fernández Díaz. Pero de momento la investigación judicial en España no ha dado un salto más allá del ministro del Interior. Rajoy no ha sido ni llamado a declarar como testigo, ni por supuesto como investigado en esta causa de la brigada política. ¿Y cuáles son los indicios que hacen que la justicia andorrana sí que dé el paso? Ese paso que en España no se ha dado, de imputar a Mariano Rajoy. Pues de momento, de lo que sabemos que haya actuado en la causa, hay un testigo que para la jueza es relevante, que es el comisario Villarejo, que aparece, ¿no?, en muchas causas y hasta aquí en Andorra también tiene un papel, que dijo en 2019 que la llamada operación en Andorra respondía a un interés político. Luego también, y eso es lo que tendrán que probar los denunciantes, que relacionan todas esas maniobras policiales con la reunión de Rajoy y Montoro en 2015, cuando se reunieron con el entonces jefe de gobierno andorrano y varios ministros. Los denunciantes precisamente han pedido que Villarejo y varios de estos políticos andorranos vuelvan a declarar en la causa como testigos para apuntalar, ¿no?, sus tesis contra el expresidente del gobierno y los exministros españoles. Porque entiendo, Uri, que la tesis de los denunciantes y que la jueza quiere seguir investigando es que Mariano Rajoy y Montoro presionaron al gobierno andorrano para que a su vez presionara a la banca andorrana para que les proporcionara a Moncloa irregularmente esa documentación. Correcto. En esa reunión, no, según los querellantes, el gobierno da el último paso en las presiones a los responsables financieros andorranos para que la BPA dé los datos de los Pujol y además previamente sostienen que el ejecutivo del PP envió información falsa sobre la BPA a la Oficina de Control Financieros de Estados Unidos, que es la que 2 meses después envía el aviso sobre blanqueo de capitales que provoca el cierre y la nacionalización de la BPA. Yendo específicamente a los tipos delictivos por los que se imputa a Rajoy y a Fernández Díaz, ¿por qué delitos exactamente se va a investigar a Mariano Rajoy y qué consecuencias puede tener? Claro, son delitos del Código Penal andorrano, que son 6 delitos: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, la coacción a órganos constitucionales andorranos por el episodio de la reunión de 2015, que por lo que nos cuentan abogados de Andorra, pues es un delito bastante grave del Código Penal, y la creación de documento inveraz, que es lo que sería el supuesto envío, ¿no?, de información falsa. Claro. Son delitos que, sumados, alcanzan penas de más de 10 años de prisión y, bueno, veremos en qué termina. Claro, de momento está solo en investigación y no han sido ni juzgados ni todavía han sido ni llamados a declarar. Uri, por mucho menos de lo que implica esta noticia, hemos estado en España varios días
semanas, incluso meses, viendo portadas de periódicos y, en fin, tertulias de todo tipo, hablando de la sospecha, de los indicios, de las imputaciones de otras figuras políticas. Este caso, sin embargo, no ha levantado gran revuelo mediático. Bueno, a mí las lógicas internas de cada medio de comunicación, pues como es lógico, se me escapan un poco, pero también no hace mucho tiempo, ¿no? También vimos como el juez inglés decía que se podía juzgar al rey emérito por acosar a su examante y tampoco yo vi mucho escándalo por aquí. Luego, hay quien dice que como es a los independentistas, ¿no? Pues que todo vale un poco, ¿no? Pero sí que es verdad, y yo sí esto sí lo creo, que es mucho más fácil trasladar a una portada una foto de un paseillo judicial, ¿no? Por así decirlo, del imputado pudiendo declarar al juzgado, que una comisión rogatoria que comunica a la persona que está imputada, ¿no? Como es lo que ocurre ahora en Andorra. Veremos, ¿no? En el futuro de la investigación lo que ocurre i si suscita en Espanya més interès mediàtic. Ella, que es va admetre a tràmit el 2020, que van presentar a l'Institut de Drets Humans d'Andorra, l'Associació Drets i l'expresident de la Banca Privada d'Andorra, Higini Cierco. I també inclou com a investigat l'exsecretari d'Estat d'Interior, Francisco Martínez, i l'exdirector de la policia, Ignacio Cosidó. Els acusen d'haver comès un atac a la sobirania andorrana mitjançant coaccions, amenaces, extorsió i xantatge. Ernesto, a partir d'aquí, quins serien els propers passos? Perquè déu-n'hi-do l'acusació, jo la trobo d'una ingerència gravíssima en un estat sobirà com és Andorra. Bueno, las querellas fueron registradas en el año 2016-17, es una larga batalla que llevan la familia Pujol por un lado, los abogados de la familia Pujol por un lado, y Higini Cierco por el otro. La banca de Higini Cierco, la BPA, la banca privada de Andorra, fue hundida a través de una campaña internacional orquestada por el Ministerio del Interior de España, cuyo jefe era Fernández Díaz, y cuyos ejecutores fueron Martín Blas y todos los agentes policiales. La cúpula policial intoxicó a las autoridades americanas y se acabó la banca privada de Andorra. Esto ya está reconocido porque lo hemos visto en las cintas de hace muy pocos días, ¿no? Que se han difundido en España. Entonces, yo creo que es muy importante. Yo no sé si después de esta decisión de la juez Stefan García se llama, ¿no? Sí, Estefaní García. Estefaní García. Y además una anterior magistrada, la magistrada Mingorans, que había investigado el tema. No sé si van a tener que ir aquellos que quieran querellarse contra Juan Carlos I, también Andorra. Es una buena vía. Resulta que aquí lo que presuntamente, porque no lo son, pero bueno, en la opinión pública se cree que así es, los que son paraísos fiscales como Suiza, insisto, no lo es, y Andorra resulta que están sacando informaciones que son muy relevantes y investigaciones que son muy relevantes para la opinión pública española, ¿no? Sí, investiguen a països que donen lliçons de democràcia i de transparència. Así es, en Suiza el fiscal Bertosa, aquí Estefaní García, la Valle, ¿no? Sí, creo que es Vallesa. Entonces... bueno, a mí la primera reflexión es, supongo que usted la compartirá, cuánta línea, cuántos ríos y cuántas historias salen de la famosa Deixa de Florenzi, de la Avi Florenzi. Me refiero a la herencia de... Sí, de Jordi Pujol y Soler. De Jordi Pujol. Entonces, quiero decir que eso ha tenido una trascendencia tremenda. Algo que yo no entiendo de la comisión rogatoria es que ellos denuncian, la Estefaní García denuncia presuntas extorsiones, coacciones y chantajes realizados desde el año 2014. Las cuentas de Pujol, padre de Pujol, de Jordi Pujol y Soler, fueron filtradas al diario El Mundo en 2010. Y ya esas cuentas fueron objeto de una extorsión y de reuniones que tuvo con el alias, el apodo de Félix Martín Blas, en el Hotel Villa Magna con
uno de los consejeros delegados de la banca privada de Andorra, la BPA. Entonces, creo que se llama Pau Ferrer, si no me equivoco. Por tanto, las extorsiones y las prisiones son anteriores al 2014. Pero bueno, ella pone 2014, eso no me cuadra. No me cuadra, me da la impresión de que el tema va mucho más allá. Toda la operación Cataluña empieza mucho antes incluso de lo que se asume, ¿no? Aquí estamos hablando de la operación Cataluña como título, como lead, pero en realidad lo que estamos hablando es de una serie de operaciones que empiezan mucho antes del referéndum del 17 y antes de la orientación del independentismo. Estamos hablando de una acción contra los Pujol del año 2010. En ese momento no había ningún referéndum en el horizonte. Estábamos en otra época, estábamos en la época... Hem perdut Ernesto Cat, no sabem exactament què és el que ha passat, però hem perdut la línia amb Ernesto Ikaizer. Doncs ja l'hem recuperat. Ernesto. Sí, aquí estoy. És que havia desaparegut com un número com una il·lusió del MacPop. Sí. Per tant, ens estava explicant en fi, a partir de quin moment la magistrada había iniciado estas investigaciones. Sí, digo que ellos empezaron ella dice que las presuntas extorsiones, coacciones y chantajes se realizaron desde el año 2014. ¿Usted cree que yo lo que digo es que no son del 2014, son muy anteriores y además confluyen en la publicación de las cuentas de Jordi Pujol y Solé en el diario El Mundo, lo que permite, por supuesto, inmediatamente la regularización fiscal, porque tenemos un Estado donde lo que se persigue no es el delito fiscal, sino a los independentistas y a destruirlos por cualquier método, utilizando incluso, por ejemplo, el delito fiscal, que se podía haber abierto contra Jordi Pujol y Solé, pero eligen la vía de publicarlo en la prensa y permiten la regularización, vuelven a digamos, ya es una confirmación, si necesitamos una más recientemente con las regularizaciones de Juan Carlos I, que lo que menos les interesa es el delito fiscal. Entonces, digo que a mí me parece que esas presuntas extorsiones, coacciones y chantajes, que en realidad ya yo no las llamo presuntas, Tony, porque ya hemos visto las grabaciones que se han publicado por parte del portal Fuentes Informadas y por parte del País, donde toda la operación de Andorra es una operación claramente dirigida, orquestada en Madrid, en asuntos internos de la policía, en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía, y digamos, desarrollada con un plan muy claro, que es destruir al independentismo. Y luego hemos visto las conversaciones también entre Pepe Villarejo, el excomisario Pepe Villarejo, y José Luis Olivera, con la actual directora del CNI, la señora Esperanza Castelero, cuando era número 2 de el general Félix San Roldán, que era el director del CNI, donde Villarejo comenta recientemente, se ha publicado hace pocos días, comenta claramente que la jugada esa de las cuentas de Pujol fue una jugada maestra, que fue lo que permitió, digamos, empezar la batalla contra el independentismo, y ella, cuando escucha estas palabras, asiente, dije que así fue. Entonces, y eso se refiere al 2010, está clarísimo. Por lo tanto, no sé por qué ponen 2014. Pero bueno, yo creo que es una información muy relevante, es una información que ha dado el periódico El Monde. Cuando escucha estas palabras, asiente, dije que así fue. Entonces, y eso se refiere al 2010, está clarísimo. Por lo tanto, no sé por qué ponen 2014. Pero bueno, yo creo que es una información muy relevante, es una información que ha dado el periódico El Monde hoy. I esta informació el que ratifica... Ara, no, li anava a dir que, fixi's vostè, tot aquest moviment que aquestes informacions que el policia li demana al de la banca privada d'Andorra i que finalment, tot i que demanar-li aquesta informació i que es filtra aquesta informació de la deixa de Jordi Pujol i Soley, tot i això, els dos bancs, tant el Banc de Madrid com la banca privada d'Andorra, acaben tancant.
Así és. El mal que fa aquest tancament d'aquests bancs és no només pels dipositants, sinó pel que és l'economia, és brutal, no? Per tant, aquí, si hi ha uns responsables indirectes d'aquest tancament, que comencen a partir de les acusacions que planteja aquesta magistrada, home, alguna responsabilitat han de tenir el senyor Montoro, el senyor Rajoy i Fernández Díaz, no? Perquè del fet, per mi, a més, hi ha un fet encara que va més enllà, que és que tot això es fa en un país que no és Espanya. Así es, de la misma manera que el rey Juan Carlos I envía a San Roldán a perseguir a Corina y a sus agentes en Mónaco y en Londres. Lo que vemos claramente aquí también es que había una injerencia muy clara en Andorra. Ya tenemos una declaración en comisión rogatoria andorrana que hizo Pepe Villarejo desde la cárcel de Extremera. Fue una comisión rogatoria donde él contestó a las preguntas de los magistrados andorranos. De esto ya hace 3-4 años. Es una comisión que se hizo en Extremera. No se le dio mucha importancia en España. Estas cosas generalmente, hasta que no estalla la bomba, no se le da importancia. Tengamos en cuenta que también Villarejo, como siempre, juega a dos bandas, junto con el llamado El Largo, este personaje Javier Iglesias, este próximo a Cospedal y del PP, que se reúne con Pujol para presentarle a Villarejo, a Josep Pujol, para ofrecerle una vía de negociación y para salvarle presuntamente la cara en su día. Este Largo, Javier Iglesias Redondo, pues es el que lleva al que era fiscal anticorrupción, fiscal jefe anticorrupción, Manolo Moix, le lleva una serie de documentos y es en esos documentos donde aparece de parte de Higini Cierco, que Higini Cierco buscaba una negociación, aparece el famoso documento de la Madre Superiora, es decir, de la esposa de Pujol. Y esta batalla la gana la defensa de Pujol en Andorra, porque esto es una filtración, es una revelación de secreto confidencial, y esta batalla la ganan ya en el 2017, creo, en Andorra, porque hay una revelación de secreto, porque eso de la Madre Superiora viene de la banca privada de Andorra. Exacto. Sí. Entonces, lo que tenemos, a mí me parece muy difícil ya que se vaya a aprobar, que es la visita de Rajoy en el año 2015, una visita que se... Sí, Andorra, sí, tots la recordem. Andorra, que aquí en España tiene bastante repercusión, porque como se desarrollaba en el contexto de todas estas versiones sobre los Cierco, la liquidación de Que ell va dir que no anava a Andorra per parlar de Pujol ni de tot aquest cas. Exactamente. Yo creo que eso va a ser muy difícil de probar. La querella lo que plantea es que Rajoy fue allí a pedir datos sobre los dirigentes independentistas, sobre Pujol, Mas y tal, también. Yo creo que eso va a ser imposible de probar, pero bueno, ya veremos. De momento, la imputación de Rajoy está más relacionada con esta visita del año 2015, donde se le atribuye la búsqueda de información de carácter ilegal. Però vostè creu que Mariano Rajoy acabarà declarant? Bueno, yo no sé lo que va a pasar. Lo que primero tiene que hacer es nombrar un abogado. Y esto ya es importante. Rajoy nunca ha sido imputado en España. A veces que lo declaró 2 veces como testigo en la causa, recientemente en la causa de Caja B del PP y anteriormente en la causa de Gürtel, y nunca fue imputado en España, ni en Kitchen, que es una causa que evidentemente está vinculada directamente a su presidencia del PP, porque es una operación del PP, es una operación que ya se va a sentar en el banquillo el que fue su ministro de Interior, el señor Fernández Díaz, el señor Paco Martínez, el número 2 del Ministerio del Interior, y otros altos cargos. Rajoy nunca fue citado a declarar en calidad de imputado, y esta es la primera vez, y ha sido Andorra. Y esto es muy importante porque revela que las presiones sobre la justicia andorrana no tienen efecto. No digo que no las haya, Sí, però és el que diu vostè. No tienen efecto. No tienen efecto, y él tendrá que declarar, tendrá que nombrar abogado, porque él no tiene ninguna protección.
Él no tiene protección diplomática, no tiene, digamos, es un ciudadano normal, ya no puede invocar ningún tipo de inmunidad. Es distinto si él fuera ministro o alto funcionario del Estado. Podría alegar que él tiene la inmunidad de Estado de España y que si el Estado español no renuncia a su inmunidad, pues él tampoco va a declarar. Pero aquí no hay inmunidad de Estado que le proteja. Él tiene que nombrar abogado. Y en ese sentido me parece una situación muy, muy incómoda, aunque insisto, el delito, es decir, la presunta petición en el viaje del 2015 de Rajoy a Andorra de datos sobre los dirigentes independentistas era muy difícil de probar, porque la visita al que era digamos el primer ministro andorrano, pues fue una visita oficial, una visita que supongo yo que el anfitrión negará las circunstancias. Sí, bueno, depèn del...